Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información. Bienvenidos a una emisión más de este podcast que espero sean los favoritos. Y pues hoy estoy solo. Hoy estoy solo aquí. Ya tienen así como el Negas, ¿cómo estás? Como parte del saludo. Pero realmente a veces vamos cambiando. Ahorita me tocó tener un gran invitado aquí en el canal que regresa. Esta es su tercera aparición en el canal. Entonces eso creo que habla bien. Todavía no está tan harto de nosotros. Parece. pero eres muy pedido, Gabriel León. Gracias por estar aquí. Hola, encantado. ¿Cómo estás? Así que soy bien pedido. Eres muy pedido, Gabo. De verdad. Mira. Es de que si tienes ya gente que en cuanto ve que estás en el título o algo así, dicen ya, o sea, hoy. Mira, bien. Me parece. Buena señal. Buena señal. No, y buena señal que sigas aceptándolos la invitación, ¿no? No, y es una muy buena señal considerando que los chilenos tenemos fama de hablar muy difícil. Entonces el hecho de que más personas quieran escucharme quiere decir que al menos me entienden y eso es bueno. No es fama, Gabo. No es fama. La triste realidad. Lo sé. Sí es un chiste, sí es un chiste que dice, supuesto. ¿A poco Gabriel es de Chile? ¿Por qué le entendemos? Que fíjate la ironía. Raro. O sea, se te entiende tan bien, o sea, que de verdad eres uno de los mejores divulgadores científicos con los que yo me he topado. Y te lo digo, tú sabes que se te aprecia mucho. Nos gusta mucho tu capacidad didáctica de dar a entender ideas y explicarlas. Y por eso nosotros encantados cada vez que vuelvas, ¿no? Y para este podcast yo te había pasado un temario, ¿no? Hay hasta temario y todo para estudiar para el examen. Claro. Pero hace poco regalamos unos libros que has escrito tú. Es como muy temática para adolescentes y niños, ¿no? Sí. Curiosidades y todo esto. Acabas de sacar otro, ¿no? Sí, saqué hace poco Ciencia Oscura, que era un libro que tenía prometido hace mucho tiempo para el público adulto que lee mis libros. Yo había publicado antes 3 otros libros de esas temáticas para público juvenil adulto, y el último, el más reciente de mis libros, se llama Ciencia Oscura, y es un libro que reúne varios relatos que están vinculados con experimentación, con graves fallas a la ética, que involucra además a seres humanos. Entonces fue un libro muy difícil de escribir, porque como alguien que transita por el lado luminoso de la ciencia de manera recurrente, tener que sumergirse en estas historias más oscuras es un ejercicio difícil, pero creo que al mismo tiempo es necesario para entender, por una parte, cómo opera el mundo científico, y por otra, para entender también cómo las regulaciones en la investigación biomédica van apareciendo, y cómo la comunidad intenta que esas regulaciones se cumplan. Así que fue un libro muy interesante, que al menos en Chile le ha ido muy muy bien. En cuanto a ventas, ha estado en el ranking desde que lo publicamos en abril, ha estado en el ranking de los libros más vendidos todavía. Estamos en septiembre ya, así que le ha ido muy bien, y muy pronto deberíamos publicarlo en Argentina, Colombia y México. Oye, y entrando ahí ese tema, peliagudo, siento yo que hay un dilema en cuanto al cómo se debe conducir la ciencia, ¿no? Porque entiendo yo que ahorita somos personas más civilizadas, quiero pensar, claro, y tenemos una sensibilidad diferente a la que se tenía en tiempos pasados, donde hubo un boom científico que era, bueno, donde por fin empezaron a hacer disecciones humanas que si nos vamos a ese tiempo eran algunas, por lo poco decir crueles, sino barbáricas, pero también como que hay un trade-off, ¿no? Porque también aprendimos mucho, ¿no? O sea, aprendimos qué pasa si amputamos esto, qué pasa si extirpamos esto, qué pasa si... Y es como una contradicción tan enorme, porque tanto eso nos potenció en su momento para entender, pues a nosotros en temas médicos, así mismo con por llamarlo tortura, ¿no? ¿En qué parte estamos? O sea, algunos podrían argumentar que nos estamos limitando en
en nuestra capacidad de avanzar al ponernos como reglas que eviten llegar a ese tipo de prácticas? A ver, es una pregunta bien compleja. A ver, culturalmente, porque la cultura condiciona, ¿cierto?, la forma en que trabajamos, el cuerpo humano permaneció detrás de una cortina oscura, ¿cierto?, durante muchísimo tiempo. Existía la idea de que el cuerpo humano tenía un carácter sacrosanto y por lo tanto no debía ser tocado. Y tú sabes que cuando a nuestra especie dicen que algo no debe tocarse, automáticamente aparece en la cabina, pero ¿por qué no puedo tocarlo? La curiosidad humana, pues esa capacidad fantástica que tenemos de tratar de entender el mundo, nos empujó en un momento a entender la máquina más compleja de todas, que era el cuerpo humano, porque efectivamente no teníamos ni la más mínima idea de cómo funcionaba el cuerpo humano durante la mayor parte de la historia de nuestra especie. Y por lo tanto, y teniendo en cuenta las limitaciones que imponía la cultura con respecto a cómo escudriñar en el cuerpo humano, muchas lo único que teníamos, religiosas también, ¿no? Por supuesto, culturales, religiosas y miedo y varios factores que influían en esa idea de que el cuerpo humano no se debía tocar. Y por lo tanto, bueno, si el cuerpo humano no se puede tocar, lo primero fue echar mano a los animales, a otros animales distintos al animal humano. Y comenzamos a investigar lo que había dentro del cuerpo de gatos, perros, cerdos, gallinas, vacas y cualquier animal que nos topáramos en el camino. Y evidentemente algo comenzamos a aprender. Y muchas de las cosas que se aprendieron vinando por dentro de esos cuerpos, las trasladamos automáticamente al cuerpo humano. En el fondo se hizo el paralelo. Pero no todo funciona igual. Nuestro sistema digestivo no es igual al de una vaca, porque nuestra dieta es distinta. Nuestro sistema circulatorio no es exactamente igual al de otros animales. Tiene componentes específicos, con funciones bien particulares, y por lo tanto, hasta que no echamos mano a los cuerpos humanos, no aprendimos mucho en realidad el funcionamiento del cuerpo humano. Y primero fueron los cadáveres de los delincuentes, aquellos que no tenían ni la más mínima consideración, cuyos cuerpos muchas veces se botaban en la calle. A esos cuerpos echamos mano. Y es interesante porque inicialmente había como dos profesiones interesadas en el cuerpo humano. Una ciertamente eran los médicos, que trataban de entender cómo funcionaba el cuerpo humano para tratar de mejorar las técnicas que teníamos de cirugía, por ejemplo. Y los otros que estaban muy interesados en la anatomía humana eran los artistas. Y probablemente Leonardo da Vinci, por ejemplo, probablemente hizo disecciones de cadáveres humanos, y eso explica sus detalladísimos dibujos con respecto a la anatomía humana, porque no había otra forma de entender lo que se ve por fuera si no echamos un vistazo a que hay adentro, a los músculos, por ejemplo. Y como yo entiendo ciertos pliegues de la piel, depende de los músculos que hay debajo. Entonces, esto lentamente fue cambiando, y en un momento se reconoce la necesidad de entender la anatomía humana para poder aproximarnos a la fisiología y al funcionamiento del cuerpo. Fue un proceso muy lento, que tiene que ver con varios factores, cómo caen por un lado las restricciones y cómo culturalmente cambia la visión del cuerpo humano y pierde este carácter sacrosanto, y en el fondo podemos estudiarlo para entenderlo. Y de la mano con eso aparecen algunos experimentos que son bien complejos, pero como tú decías, permitió un avance que hoy es incuestionable. Y así ocurrió con, por ejemplo, el estudio del sistema digestivo en los seres humanos, que dio un salto gigantesco en el siglo XIX, cuando un comerciante recibe un disparo accidental de un arma en el estómago, que lo deja a punto de morir. De hecho, se podía ver el contenido de su estómago desde afuera, y todo el mundo dijo, bueno, este tipo se va a morir, no hay cómo salvarlo. Y un médico que estaba ahí dijo, bueno, yo voy a hacer lo que se pueda hacer, y aparentemente lo hizo tan bien que este señor se recuperó, quedó convaleciente mucho tiempo, pero hubo una consecuencia importante, y es que quedó unida la herida con el estómago y se formó una fístula gastrocutánea. ¿Eso qué quiere decir? Que desde afuera se podía ver el estómago de esta persona. Quedó un agujero que conectaba la piel con su estómago. Era una ventana al funcionamiento del estómago, que por esa época era un completo misterio. Se creía que la comida era cocinada de nuevo en el estómago, pero nadie entendía muy bien qué ocurría ahí. Y por lo tanto este médico, Beaumont, enfrentado a esta posibilidad, dice, ok, voy a aprovechar esta oportunidad que la vida me presentó y voy a hacer la mayor cantidad posible de experimentos que pueda. Alex St. Martin se llamaba esta desafortunada persona que recibió el disparo, y durante 8 años
este médico realizó experimentos que consistían, por ejemplo, en amarrar con un hilo de seda trozos de comida e introducirlos en el estómago de esta persona desde afuera, y cada cierto tiempo los sacaba para ver cómo se iba digiriendo esa comida. Y realizó cientos de experimentos durante años en esta persona, experimentos que eran incómodos, que causaban estrés, que causaban dolor, pero había además una fuerte relación de dependencia. Esta persona no podía trabajar. San Martín, el herido, no podía trabajar, y por lo tanto dependía económicamente del médico que hacía experimentos con él. Entonces hay una relación ahí que es bien compleja. Una relación y finalmente simbiótica entre... Claro, claro. Si se iba, se moría de hambre. Entonces Sí. tampoco era como que podía decir, ok, me voy, me aburrí de esto y me voy. No podía largarse sencillamente. Estaba un poco amarrado a este médico que era, por un lado, su benefactor, pero al mismo tiempo que hacía experimentos con él. Y finalmente esta persona, Alex San Martín, se aburre, dice, basta, no quiero más ser conejillo de indias, y se larga y se va, huye. Hay una vuelta breve, pero finalmente termina huyendo, y cuando muere, su familia espera que el cadáver se comience a descomponer antes de enterrarlo, porque temían que si lo enterraban, fueran a desenterrarlo para seguir hurgando en el cuerpo de esta persona. Entonces, cuando ya empezó a echar un poco de dolor, finalmente ahí lo enterraron para que se acabara por fin el uso de su cuerpo como instrumento de investigación. Ahora, lo interesante de esto es que hoy, tremendamente inmoral y poco ético, un experimento que hoy no se podría hacer, porque de partida el consentimiento del voluntario es fundamental para participar en un estudio científico. Todo lo que aprendimos de aquello no se puede borrar. Y eso es fascinante. El conocimiento producido en un experimento que no es moral o que es poco ético, no se puede desaprender. El conocimiento ya está. Lo que uno puede hacer es analizar en el contexto, en aquella época y hoy, y decir, mira, eso que se hizo en 1800, hoy no se puede hacer. Y no se puede hacer por estas razones que hoy comprendemos, porque además es más frecuente la experimentación con seres humanos hoy que hace 100 años atrás. Y por lo tanto hubo que regularlo, pero efectivamente durante la parte inicial, mucho del conocimiento científico producido fue producido en condiciones que hoy consideramos completamente fuera de norma. Sin embargo, los conocimientos de aquella época y de estos experimentos que eran brutales, está ahí, y aprendimos, y efectivamente Vermont, el médico que hizo los experimentos, es considerado hoy como el padre de la fisiología digestiva, por la enorme cantidad de conocimiento que logró obtener a partir de estos experimentos. Entonces, es una relación bien compleja esa que existía por aquella época. Es muy importante tener en cuenta el contexto, ¿no? De cada cosa que sucede, porque estamos de acuerdo que si tú ahorita descubres que están llevándose a cabo estos tipos de experimentos de una manera tan brutal y tan desregularizada e inhumana también, ¿no? O sea, ahorita sí se cuestiona mucho el procedimiento arriba del objetivo. Y antes creo yo que el objetivo era un poco más primordial, sí, pero eso también respondía a la situación social en la que estábamos, ¿no? O sea, cuando no teníamos también estos instrumentos que tenemos hoy para ver adentro de una persona sin tener que abrir. Hay una película que no sé si probablemente la hayas visto, que trata de un como investigador en esas épocas donde era ilegal conducir ese tipo de disecciones, que él lo hacía como a escondidas, y él tenía un maestro, y el maestro les ponía estas pancartas pues anatómicamente incorrectas de cómo creían que funcionaba dentro del sistema, ¿no? Y creo que sucede la peste negra, luego los encierran en una cárcel, y en la cárcel ahí los tienen por lo mismo, por las disecciones ilegales. Y le dice, es que lo que estás haciendo ni Buda, ni Jesucristo, ni el Dios judío lo aprueban, ¿no? Y le dice, pero, a ver, cuéntame, ¿cómo está allá adentro? Así que, sí, creo que la premisa era de que a este estudiante de medicina se le moría la mamá de una apendicitis. Y él, los doctores de esa época, pues como que la apendicitis la tenían medio identificada, pero pues no sabían cómo era un apéndice, no sabían ni dónde estaba, ni cómo tratarla. Y él dice, es que o sea, mi mamá se hubiera salvado. O sea, si yo hubiera podido haber hecho esto, ¿no? Entonces, la evolución en cuanto a la moral y a la ética de cómo se conducen los experimentos ha sido impresionante a través de, sobre todo el último siglo, ¿no? Porque todavía en la Segunda Guerra Mundial había cosas interesantes. Sí, de hecho, el gran
el gran acontecimiento que cambia completamente la forma de trabajar es la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se descubren las atrocidades que los alemanes cometieron en los campos de concentración, incluyendo experimentos masivos, crueles y dolorosos con seres humanos, que además no tenían ningún sentido científico. Muchas veces era una forma de tortura disfrazada de experimentos científicos, experimentos de congelación de personas o experimentos en los que les inyectaban agua de mar en las venas, ¿ya? Que no hay mucho que aprender de eso. Sencillamente era una forma de tortura disfrazada de experimentación científica. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, muy pronto parten los juicios de Nuremberg, que fue una serie de juicios en los que los principales líderes e ideólogos del régimen nazi fueron juzgados. Y el primer juicio de Nuremberg fue el juicio de los médicos. Y en ese juicio, 12 personas que participaron de esos experimentos fueron enjuiciadas justamente por estos experimentos realizados con seres humanos, crueles, y el argumento que ellos usaron en su defensa es que no existía ninguna regulación que permitiera distinguir entre un experimento legal y uno ilegal. Y eso es cierto, no había una regulación con respecto a aquello. Y en ese momento surgió la necesidad entonces de tener un cuerpo de regulación, un cuerpo que regulara de manera transversal la experimentación biomédica, reglas que todo el mundo conociera y siguiera. Y en pleno juicio, un par de médicos estadounidenses redacta estas reglas, 10 reglas, que fueron conocidas como el Código de Nuremberg. Y entre ellas, por ejemplo, la primera regla es que la participación de una persona en cualquier experimento científico debe ser voluntaria. La primera regla bioética, pero fíjate que es interesante porque hasta ese momento los límites éticos del trabajo biomédico estaban establecidos por el propio investigador. Era su moral, su ética, su lógica, el contexto cultural, ¿cierto?, lo que le permitía definir hasta dónde llegar. Y tal vez la única regla que existía era un aforismo, una frase en latín, que decía primo non nocere, primero no hagas daño, y que básicamente establecía que no había que hacer nada que pudiese causar más daño que beneficio al paciente. Si cualquier cosa que yo voy a hacer, una cirugía, un corte, un tratamiento, una extracción, lo que sea, puede causar más daño que beneficio, mejor no lo hago. Era una suerte de freno de mano, pero eso era lo único. Entonces el Código de Nuremberg marca el nacimiento de las normas bioéticas formales, pero el contexto en el que nace fue definitorio, porque muchos médicos, particularmente en Europa y en Estados Unidos, vieron el Código de Nuremberg como una suerte de código de comportamiento para médicos que eran bárbaros. O sea, básicamente esto para los nazis, no es para un médico como yo, que trabajo en un hospital, por ejemplo. Y por lo tanto, el contexto en el que nace el Código de Nuremberg actuó retrasando que estas normas fueran abrazadas por todo el mundo, porque se les miraba como algo que fue hecho para los nazis, fue hecho para ese tipo de médicos brutales, no para mí, que trabajo en un contexto distinto. Pero marcó el punto de inicio, y a partir de ahí, lentamente, se comenzó a establecer una serie de normas que culminan, diría yo, en Helsinki, el año 66, cuando se establece una suerte de Código de Nuremberg 2.0, que tiene más normas, que es mucho más claro, pero aún así, la adopción de las normas fue todavía bien elástica. Hay un caso muy famoso, que es el del que debe ser el dermatólogo más importante de la historia, que es Albert Kligman, que hizo experimentos en un contexto bien particular, y cuando a él le decían que sus experimentos no se ceñían a las normas de la bioética, él dijo una frase que se la repetía habitualmente a sus estudiantes, y él decía: las reglas no aplican a los genios. Él se autocalificó como un genio, y por lo tanto, al ser un genio, él se posicionó más allá de la norma. Él podía hacer lo que se le antojara, porque al ser un genio tenía que tener cancha abierta, y eso explica por qué Albert Kligman hizo la mayor parte de sus experimentos en cárceles, con una población privada de libertad, pero además tremendamente vulnerable, en una serie de experimentos que fueron por una parte trascendentales para la dermatología, pero por otro lado que abusó de manera sistemática de una población particular, que eran además unas cárceles donde la mayor parte de la población era o afroamericanos o latinos, pobres, y por lo tanto en condiciones que
hoy claramente son tremendamente cuestionables. Oye, una pregunta aquí. Esos códigos, la única, lo único que hace que se sigan es el honor, ¿no? Y que alguien firmó. Inicialmente sí, ¿ya? Pero hoy ya no. Hoy los países tienen leyes donde estos códigos están incorporados, y en Chile, por ejemplo, existe la ley, una ley que define los deberes y los derechos de los pacientes. Y parte importante de la ley tiene que ver, por ejemplo, con el consentimiento informado y con la participación en estudios científicos. Y por lo tanto, hoy, además de ser un código exigible como parte de una investigación, porque, por ejemplo, en las universidades existen comités de bioética, los famosos IRB, Internal Revision Boards. Y esos comités de bioética, y yo lo sé muy bien porque durante 7 años parte de uno, ¿verdad? Vicepresidente de un comité de bioética. Yo no lo soy, pero fui durante mucho tiempo, y nos tocaba revisar todos los proyectos de la universidad en los que participaran seres humanos o se utilizaran animales de investigación distintos a los humanos. Y teníamos que revisar cada aspecto del proyecto para garantizar que cumpliera con las normativas. Si ese proyecto no tenía la carta de aprobación del comité, ese proyecto no podía publicar sus resultados, porque cuando fuera a la revista a presentar los resultados, la revista le iba a decir, ok, acá participaron personas, ¿dónde está la autorización de su IRB? Y si no lo tiene, no puede publicarlo. ¿Qué pasa? Y de hecho... Perdón que te interrumpa ahí un momento, porque tengo dos preguntas muy importantes al respecto de eso. Primera, ahorita está muy de moda traer tweets de hace 15 años para... Claro. Para todo. ¿Qué tal si en 5 años nos damos cuenta que estamos cometiendo un error en esos comités y hay un caso de alguien que te dicen, oye, es que lo que hicieron contigo en el contexto actual, 5 o 10 años después, la verdad es ilegal, esto y esto se puede haber hecho de esta otra manera, que ahora ya sabemos. Sí. ¿Quién aprobó esto? Híjole, Gabriel León. No. Es tremendamente interesante. Ajá. Las decisiones se toman teniendo en cuenta la mejor evidencia disponible, el estado del arte. Pero eso no le importa a la gente ahorita que quiere ver el mundo arder. Pero es importante, por eso es importante conversarlo, porque hay que entenderlo. Sí. ¿Te acuerdas que al principio de la pandemia nos decían los médicos que no usáramos mascarilla? Que no servían, que no servían, no eran útiles, en realidad había que desinfectar todo. Entonces todo el mundo desinfectaba todo y nadie usaba mascarilla y tampoco ventilábamos. Y varios meses después descubrimos, gracias a evidencia de muy buena calidad, tanto evidencia epidemiológica como evidencia de laboratorio, que este virus se mueve por el aire, es un airborne virus. Y por lo tanto, desinfectar superficie no tiene mucho sentido, y ventilar y usar mascarilla sí tiene sentido. Y los mismos médicos que nos dijeron en marzo del 2020 que no usáramos mascarillas, nos pedían en agosto del 2020 que por favor usáramos mascarillas. Y para muchas personas eso fue una contradicción difícil de entender. Bueno, eso tiene que ver con cómo opera la evidencia científica. Cuando tenemos mejores datos y tenemos mejor evidencia, podemos tomar mejores decisiones. Y hay una progresión en el tiempo. La evidencia de hace 10 años atrás no es tan buena como la evidencia de hoy. Pero hace 10 años atrás había que tomar decisiones. Y por lo tanto, la evidencia que existe y el estado del arte condiciona la forma en que se toman esas decisiones. Y se hace con la mayor información disponible del momento. Y eso determina las decisiones que se toman. Si 10 años después, gracias por ejemplo a un mejor microscopio o a un mejor método, descubrimos que la evidencia ahora sugiere que en realidad la recomendación tiene que cambiar, bueno, cambia en ese momento. Y ponerse a revisar con esa nueva evidencia en retrospectiva decisiones tomadas 10 años antes no tiene sentido, porque era información que no existía. Siempre la toma de decisiones va a tener esa carga, la carga de la evidencia nueva, pero esa información no puede ser utilizada en retrospectiva porque no existía. Es imposible pedirle a quien toma la decisión que se anticipe la evidencia, porque es conocimiento que no estaba construido, y por lo tanto estás pidiéndole un imposible al regulador. El regulador lo único que puede hacer es, con la mejor evidencia disponible en el momento, tomar una decisión. Y si 10 años después la evidencia cambia porque hubo una revolución científica, tecnológica, o qué sé yo, bueno, habrá que decir, ok, la forma en que lo hacíamos hasta ayer ya no puede seguir, y hoy, teniendo en cuenta la nueva evidencia, hay que hacer esto otro.
y siempre teniendo en cuenta que 10 años después puede volver a cambiar. Estamos permanentemente entendiendo mejor el mundo, y la construcción del conocimiento permite hacer aquello. Lo peor que podríamos hacer es decir, cuando aparece evidencia nueva, no cambiar. Y decir, no, porque hace 10 años atrás decidimos esto y así nos vamos hasta el fin del mundo. No, eso sería lo peor. Porque sí, o sea, aquí siendo un poquito abogado del diablo. Sí, claro. Por ejemplo, cuando decidimos, ok, ya no vamos a hacer experimentos con seres humanos directamente, vámonos con animales, ¿no? Y hubo la industria del maquillaje, la industria de la belleza, la industria de la salud, o sea, hacían experimentos que ahorita son considerados crueldad animal, ¿no? Sí, claro. Entonces, esos cambios de paradigmas, o sea, los vamos viviendo según vamos entendiendo y siendo más sensibles como sociedad, pero también a la vez de que vamos teniendo alternativas nuevas para prescindir de ese tipo de experimentos. Totalmente. O sea, y es importante esto. La experimentación con seres humanos hoy es fundamental y todavía sigue. Es fundamental. Y como se reconoce como fundamental, existe todo un cuerpo legal que la regula, que la vigila, y hay trazabilidad, y hay datos secretos, porque entendemos que no existe ningún modelo, ni matemático, ni celular, ni animal, que pueda replicar la complejidad de nuestro cuerpo. Y por eso es fundamental, por ejemplo, hacer ensayos clínicos. Cada vez que alguien inventa un dispositivo nuevo, una cirugía nueva, un medicamento nuevo, una vacuna nueva, lo que sea, que se va a aplicar en personas, es fundamental hacer ensayos clínicos para determinar que el dispositivo, la cirugía, el procedimiento, el medicamento, la vacuna, no produzca más daño que beneficio. Luego de determinar que los beneficios son parejos en toda la población independiente de su background genético, y luego hacer un seguimiento en el tiempo. Una vez que se aprueba un medicamento, un dispositivo, una cirugía, una vacuna, lo que sea, el regulador no se olvida, dice, ok, se aprobó y listo. No, hay un seguimiento permanente, que es la fase 4, y si empieza a pasar algo raro 20 años después, ciertamente se va a revisar. Entonces, la experimentación con seres humanos hoy es reconocida como fundamental. No existe nada que la pueda reemplazar en algunos contextos. Por ejemplo, insisto, en las cirugías, en los dispositivos, en los fármacos, en las vacunas, no hay nada que pueda reemplazar la evidencia obtenida en seres humanos. Y como la entendemos como fundamental, hemos generado un cuerpo de normas que permiten que esa investigación ocurra, garantizando los derechos fundamentales de las personas que de manera voluntaria deciden participar de esa experimentación. Ahora, es probable que lo primero que caiga en el tiempo sea la experimentación con animales, no humanos, particularmente en la industria farmacéutica o en otro tipo de industrias donde efectivamente sí podemos echar mano, por ejemplo, a algunos sistemas de células, ¿cierto? Que son menos complejos, pero que permiten tener evidencia de buena calidad. Pero eso va a ser gradual. Y probablemente, imagínate, por ejemplo, ni siquiera hablemos de experimentación con animales, hablemos de comer animales. Es posible que en un siglo más, gracias a los avances en tecnología, tengamos formas de producir proteína animal que no incluyan criar animales. O sea, en el fondo vamos a hacer todo de laboratorio. Un bistec con exactamente las mismas características de hoy, con esa grasa infiltrada, con todo, con el hueso que te gusta agarrar y comértelo como si fuera, va a existir. Entonces, si esa persona en 100 años más mira hacia atrás, va a decir, oye, que eran bárbaros los humanos del siglo XX, criaban animales para comer, eran unos desgraciados, y era como, no, es que, perdón, era otro no teníamos esta tecnología que tú tienes 100 años después. ¿Por qué teniendo a mano esa en el fondo la pregunta es otra, ¿por qué teniendo la tecnología para hacer esto siguen matando animales? Pues ahí sí que ahí se traslada el dilema moral. Sí, o sea, algo que platicamos en algún momento es de que yo creo honestamente que va a llegar un punto donde vamos a ver el pasado y vamos a ver las quimioterapias, vamos a decir qué clase de salvajes eran estos, ¿no? En ese... Y por eso es tan importante tener en cuenta lo que se sabía en aquella época y por qué se hizo. Porque evidentemente si uno en el futuro, con lo que se sabe en el futuro, con la tecnología del futuro, empieza a juzgar el pasado, te vas a encontrar con que todo era una brutalidad. Y no, es importante tener en cuenta el contexto. Si en ese contexto se tomó una decisión teniendo en cuenta la mejor evidencia disponible, entendiendo que eso era lo mejor que había para la salud de la persona, para su bienestar, qué sé yo, no podemos trasladarnos en el tiempo y juzgar aquello. Mientras se haga con la mejor evidencia disponible,
con la mejor intención en beneficio del paciente, bueno, era lo que se sabía en el momento. Y ciertamente hay cosas que hicimos hace 100 años atrás que hoy no haríamos, pero es porque tenemos mejor evidencia, mejores herramientas. Entonces, eso evoluciona y cambia. Sí, la otra pregunta que te iba a hacer es, las regulaciones estas tan grandes y tan, me imagino yo que han de ser muy redundantes para evitar cualquier loophole, ¿no? En la experimentación con seres humanos y todo esto. En Estados Unidos se ve mucho y creo que también es un movimiento, o sea, mundial. ¿No crees que también indirectamente promueven la creación de monopolios? Porque a la vez de que están tan robustas estas regulaciones, son tan intricadas, son tan difíciles de seguir, y una droga o un tratamiento, desde el momento en que se concibe hasta que es aprobado, pueden durar 10 o más años y millones y millones y millones de dólares. Obviamente la empresa, cuando logra el avance, lo que quiere es recuperar su dinero, o sea, porque ya le metió. Entonces genera dos problemas. Uno, lo voraz que puede ser la farmacéutica en querer forzar su producto para recuperar, y dos, que pueden ser drogas que pueden cambiar el paradigma de tratamiento para alguna persona y son inaccesibles para casi todos. Lo platicábamos con una doctora de México, que es la directora de investigación del INCAN, aquí en el podcast, y ella dice, es que llega un punto donde te parte el corazón porque sabes que hay tratamientos, pero le ofreces al que le alcanza, ¿no? O sea, es como que... Ya. Yo creo, y esto es una opinión personal que tiene que ver con evidencia de distintas áreas, que acá lo que tiene que empezar a primar, más que pensar, porque en tu argumento entiendo el punto, en el fondo, si las regulaciones son tan caras y complejas, solo las grandes empresas van a poder acceder a cumplir con los requerimientos. Ya, este no es el caso. Las regulaciones que existen hoy permiten que universidades, que no son grandes empresas, que no tienen grandes presupuestos, hagan investigación biomédica, ¿ya? Evidentemente, para hacer un ensayo clínico con miles de pacientes, ahí sí se requiere la espalda financiera de una farmacéutica, por ejemplo, ¿ya? Pero yo diría que el gran costo no viene de ahí, y creo que hay una justificación un poco forzada para eso. Cuando las empresas farmacéuticas hablan de recuperar los grandes costos en los que ellos han incurrido para investigación y desarrollo... Pero no los culpo, porque ese es un negocio. No, yo tampoco, Ajá, sí, o sea, es un negocio. pero no están mencionando que la parte inicial de la investigación se hizo en otra parte, no lo hicieron ellos. Se hizo, por ejemplo, en universidades. De hecho, Mariana Mazzucato, que es una economista, habla del Estado emprendedor. Son los estados los que financian las investigaciones científicas en la parte inicial, cuando es más riesgosa. Las empresas no se meten ahí, es demasiado el riesgo, y no lo hacen. Y cuando tú miras, por ejemplo, los grandes avances que han habido, por ejemplo, en terapias contra el cáncer, con drogas y tratamientos que cuestan $500,000 un tratamiento, y ese es el precio que tiene hoy, y la compañía farmacéutica se defiende diciendo, bueno, tenemos que recuperar nuestra inversión. A mi entender, el argumento es un poco mañoso, porque la mayor parte de la inversión se hizo fuera de la farmacéutica, en los laboratorios de las universidades, donde se descubrieron los mecanismos fundamentales que permitieron desarrollar esa terapia, y que fueron publicados en revistas a las que cualquiera puede acceder, y leerlo ahí, y tomar ese conocimiento, y ya no partes desde cero, partes desde 20. O sea, no construiste desde... Entonces creo que ahí los estados van a tener que empezar también a regular de manera distinta la forma en que ese conocimiento fluye de manera gratuita desde un lado a la farmacéutica, porque efectivamente ese conocimiento fue producido con dinero público y dado a conocer en revistas de manera gratuita, muchas veces, open access. Y por lo tanto, la compañía ahora toma eso, produce un producto y te lo vende y te cobra como si hubiera hecho todo el trabajo de investigación y desarrollo. Y eso no es cierto. Entonces ahí falta una regulación más fuerte a la hora de patente, ¿no? Algo así. Sí, no, y que comiencen las universidades y los estados que financiaron esas investigaciones a participar también de ese proceso. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, ya es ley desde hace varios años atrás que todas las investigaciones que fueron financiadas con fondos públicos deben estar disponibles de manera gratuita, ya no pueden estar detrás de un paywall. Tienen que ser de libre acceso porque lo financió el Estado. Y el conocimiento producido por el Estado debe estar disponible para todos los ciudadanos. Bueno, ¿qué va a pasar con el conocimiento que produjo un fármaco y que fue financiado en su etapa inicial por el Estado? Bueno, eso es lo que viene ahora. Cómo los estados ahora tienen que garantizar que si ellos pusieron una inversión inicial de, no sé,
100 millones de dólares, y después la compañía farmacéutica puso otros 100 millones de dólares, bueno, no te puede cobrar los 200 millones cuando te cobra el producto. Tiene que haber un equilibrio, y yo creo que esa es otra etapa que viene en el futuro. Cómo las compañías cobran por un tratamiento o un medicamento cuya etapa inicial de desarrollo fue financiada por el Estado, no por la empresa. Y eso va a requerir otro tipo de regulación. Wow. Oye, y ya la última pregunta que tenía ya en cuanto a ética, ya nomás para pasar ahorita Ahora, no hemos llegado al tema que te mandé, y Gabo así de que, ¡ay! Se pone buena la plática, pero creo que es algo muy interesante, y va con el libro que acabas de escribir, entonces me parece muy importante tocarlo. Ok. Yo sé que a nivel estado, todas las instituciones médicas que funcionan dentro de un estado tienen que atenerse a estas regulaciones, si no hay consecuencias legales. Pero ¿qué tal si estos países que nos encanta poner ejemplo, Rusia o China, porque creemos que ahí nomás se hacen cosas malas? ¿Qué tal si ellos dicen, tienen ahí sus centros de investigación de que, oye, pues aquí nadie sabe quién vive, en este pueblo nadie sabe cuántos habitantes son, porque soy muy cerrado a la público, y yo estado, tengo ahí por ahí mis laboratorios clandestinos donde estoy investigando cosas, y hay dos escenarios. Uno, primero que los cachen la comunidad internacional en estas en este tipo de investigaciones, vamos a llamarlo no éticas o no apegadas al código. Y segunda, ¿qué tal si China dice un día, oye, yo ya descubrí cómo hacer humanos genéticamente perfectos, entre muchas comillas, ¿no? O sea, ¿tú rechazarías como comunidad usar una tecnología ahorita que fue a todas luces generada por medios cuestionables, por el simple hecho de solamente no aceptar esos medios? ¿O cómo sería esa dialéctica entre hijos de la chingada, pero es que no mames, esto nos va a salvar de muchas cosas? ¿Cómo sería eso? Es un dilema ético interesante porque existe lo que te contaba recién de Albert Klickman. Existe, o sea, Klickman generó un montón de conocimiento fundamental en la historia de la dermatología, fundamental. De hecho, cuando Klickman entra a la disciplina y cuando Klickman abandona la disciplina era otra. Klickman le dio el carácter científico al estudio de las enfermedades de la piel. Y pasaron dos cosas interesantes. Una es que Klickman se convirtió en un referente. Había edificios con su nombre. Bueno, él donó $4 millones a la Universidad de Pensilvania, porque él patentó muchas de estas cosas y hizo millonario. Entonces él donó $4 millones a su universidad, y la universidad construyó edificios con su nombre, había cátedras con su nombre y había becas con su nombre. Hasta el año 2020. Y el año 2020, la Universidad de Pensilvania dice, ¿sabes qué? En realidad, toda esta historia de Klickman es súper cuestionable, porque lo hizo con métodos cuestionables, aunque a él le haya parecido que no era cuestionable. No, de hecho nosotros creemos, y fíjate qué interesante lo que dicen ellos, era cuestionable antes y es cuestionable ahora. En el fondo no le aplican una moral nueva. No es el ejemplo que damos delante, que, sí, oye, 100 años, no. Ellos decían, en esa época, él sabía. En su época ya era cuestionable. El estándar moral ya estaba y él decidió hacer caso omiso. Y por lo tanto nosotros como universidad no podemos promover su figura. Su legado científico está y es incuestionable. Y está ahí, fue producido y hay que usarlo. Lo que no podemos promover es que más estudiantes lo vean a él como una figura a seguir. ¿Y qué hicieron? Hicieron un comité donde había expertos en dermatología, en medicina, en bioética, en antropología. Como había muchos afroamericanos afectados, tenían expertos de la comunidad afroamericana, y después de deliberar durante meses, decidieron que el legado de Klickman no debe ser promovido, de su figura, él como científico, y con lo que pensaba, las reglas no aplican a los genios, terrible. ¿Qué hacen? Se acaba el edificio Klickman, le cambian el nombre, se acaba la cátedra Klickman, se acaba la beca Klickman, y se hacen becas que promueven la comprensión de las enfermedades de la piel en la comunidad afroamericana, que son subentendidas hoy. Entonces, fíjate qué interesante, porque separan, es como en la música, el autor de la obra. Y la obra está, si la obra ya está ahí, el conocimiento científico no se puede deshacer. Entonces, eso ya ha ocurrido, y esa ha sido la respuesta. Y por otra parte, si bien la hipótesis del laboratorio secreto con experimentos terribles es plausible, hay que recordar que cuando un investigador chino hizo un experimento éticamente cuestionable al modificar el genoma de los embriones humanos, terminó preso. Y de hecho no sabemos qué fue él. Ajá, pero ¿estás de acuerdo que
o sea, en China nada sucede a la sombra del Estado. Entonces, lo que también están diciendo probablemente es que en algún momento lo estaban fomentando y este güey a lo mejor abrió la boca más de lo que él debía y... O sea, de hecho, él contó esto en un congreso científico, o sea, fue un escándalo. Él llegó y dijo, bueno, yo hice esto, y todo el mundo mirándolo impresionado, pero porque además, fíjate que lo que él hizo es cuestionable no solo desde el punto de vista ético, es cuestionable desde el punto de vista científico, porque la metodología que él utilizó y la técnica que él utilizó no estaba a punto como para poder hacer lo que él quería hacer. De hecho, no lo consiguió. Lo que él quería hacer, que era A, y él hizo B, hizo otra cosa distinta. No consiguió el objetivo científico, porque faltaban años. Él quería eliminar el gen del SIDA, o sea, que para que fuera inmune al SIDA, ¿no? Claro, él quería modificar una proteína humana que es uno de los correceptores del virus del SIDA, para evitar en el fondo que el virus pudiera entrar a la célula y de esa forma hacerte inmune al virus. Pero no lo consiguió, porque la herramienta que él usó, una herramienta de edición genética que se llama CRISPR-Cas9, no está a punto, faltan años de investigación fundamental, todavía en células, ni siquiera en ser humano. Entonces, hay un salto en términos de investigación que es irresponsable. Ya estamos acá y él quería llegar allá lejos y faltaban años de investigación todavía. Entonces, hay un afán por pasar a la historia más que por contribuir a la biomedicina. Hay una cosa súper egocéntrica ahí, que nos ajusta al ejemplo que tú pusiste. Si existen unos laboratorios secretos que hacen investigaciones reñidas con la ética y la moral, puede ser, yo no conozco todos los laboratorios del mundo, pero eso no va a salir a la luz. Porque en el momento que alguien lo declare, como tú decías, ¿cierto? Oye, descubrimos tal cosa, uno va a decir, oye, pero ¿cómo lo hicieron? Si todavía faltan años de investigación para esto. Estos tienen que tener, y evidentemente saber un conflicto gigantesco. Entonces, es justo creo que es un escenario poco plausible, sí. Pero ¿qué haces con ese conocimiento? O sea, por ejemplo, si es algo muy paradigmático que, sí, claro. O sea, es el A y el B del Parkinson. O sea, güey, sintetizamos esta droga, no nos preguntes cómo. Bueno, porque te vamos a decir, no te va a gustar, pero si esta droga se la das a todos los pacientes de Parkinson, mañana amanecen bien. Entonces, ¿qué haces, no? Esa declaración hay que confirmarla, porque de partida en ciencia... Suponiendo que sí, está... Yo dije... Estoy poniendo un caso muy hipotético. Sí, el yo dije en ciencia no funciona. O sea, si alguien dice, oye, esta droga, Parkinson... ok, ¿de dónde salió? Bueno, si no hay una historia completa de la droga, no se va a hacer. Pero si hay una historia completa que tú puedas contar, aunque te vayas preso después porque fue brutal... Sí. No sé, sacaste el cerebro de 100 personas vivas para poder hacer de ahí, bueno... Sí, los minaste así, ahí directo. Claro, tal cual. Bueno, lo que correspondería eventualmente sería demostrar que esa droga funciona o no. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a usar o no? No tengo idea. Pero al menos hay que confirmar que funcione, y eso implica hacer un ensayo clínico, por ejemplo. ¿Ya? Funciona, por ejemplo. ¿Lo vamos a usar o no? A pesar de que fue obtenida... Bueno, ha pasado antes. Y eso no ha sido límite, no ha sido problema. Hay que ver cómo están los estándares, cómo se aplican las normas. Es una zona probablemente extremadamente gris, porque además es un escenario muy poco plausible. El que está pues, como forzar la máquina al máximo. Eventualmente podríamos decir, mira, dada la forma en que esta droga se obtuvo, no la vamos a usar. Y alguien podría decir, pero si es conocimiento que ya se obtuvo, y fue terrible, pero está ahí el conocimiento. Que fue lo que pasó con Klickman, como por eso partí con Klickman. El conocimiento que Klickman generó no se puede olvidar. Lo que sí se puede hacer es cuestionar su figura, que es lo que se hizo. Esa fue la solución en aquella época. Ok. Sí, pues yo creo que el ejemplo de Klickman es lo más cercano a mi escenario hipotético súper llevado al extremo. O sea, yo entiendo que es algo muy hipotético, nada más quería entender tu opinión al respecto, ¿no? Cómo tú verías, siendo miembro de estos comités éticos y todo esto, cuál sería como el análisis, ¿no? O sea, a la situación. Yo también, o sea, no creo que suceda eso a esa escala. Pero, ok, ya volviendo a lo paradigmático que estamos llegando, ¿no? Con estos avances científicos potenciados precisamente por la pandemia. Claro. Sé que la vacuna del COVID pasó por una ruta atípica, ¿no? O sea, fue un poco más acelerado, se permitieron acortar ciertos análisis de los resultados, porque tengo entendido que los análisis clínicos fueron llevados al pie de la letra, simplemente se acortó como esta parte de analizar los datos. Éxito total, y se puede decir que lo colateral que llegó con esto fue
la potenciación del laboratorio que estaba desarrollando esta vacuna, porque en un inicio ellos estaban tratando de desarrollarla para curar otro tipo de enfermedades y no tanto el COVID. Y lo que se habló mucho en los últimos par de meses es que gracias a todos estos fondos y toda esta fama y la asociación desarrollaron por fin lo que ellos estaban buscando, que era una vacuna contra el cáncer. Y los ensayos que han tenido, sobre todo específicamente con cáncer de colon, han sido muy satisfactorios. Y quería platicarlo contigo, quería platicar, o sea, tú, ¿qué has sabido de esto? O sea, ¿esto qué representa? ¿Nos vamos a convertir en zombies como en la de Soy Leyenda? Porque así empezó la película, ¿eh? La película empezó con una vacuna contra el cáncer, a mí no se me olvida, ya me contaron esta historia. Para comprarme un perro, digo, ya de una. Sí, a ver, vamos a partir por el principio. El cáncer no existe. Son los papás. Así como una enfermedad. El cáncer, o lo que entendemos nosotros comúnmente como cáncer, es un término que reúne acerca de un centenar de enfermedades distintas. ¿Ya? ¿Por qué es interesante decir esto? Porque la cura del cáncer no existe. Nunca va a existir. Cáncer, como término, reúne a varias patologías que comparten algunas características comunes. Por ejemplo, el crecimiento descontrolado de un tejido. Las células se multiplican de manera descontrolada, crecen, forman tumores y eventualmente en un momento ese tumor rompe el lugar donde se encuentra y migra hacia otro lugar del cuerpo, evento llamado metástasis, y una vez que eso ocurre, la enfermedad progresa de manera relativamente muy rápida y eventualmente causa la muerte de la persona. Pero un cáncer de pulmón, que además hay varios subtipos distintos, es muy diferente al cáncer de próstata, y es muy diferente al cáncer de páncreas, y es muy diferente al cáncer de cuello y cabeza, y es muy distinto. Todos tienen cosas en comunes, pero son enfermedades diferentes. Se diagnostican de manera distinta, se tratan de manera distinta, tienen pronósticos diferentes, y por lo tanto la cura del cáncer es algo utópico, porque es una familia de enfermedades tan distintas y tan complejas que pensar que en algún momento vamos a encontrar una sola cosa que sirva para todos, en este momento es considerado como algo utópico, ¿ya? A no ser que haya un descubrimiento fundamental sobre el cáncer que se nos ha pasado por alto, lo que es muy difícil hoy, pero no imposible. La verdad es que hablar de la cura del cáncer no tiene sentido. Eso es lo primero, ¿ya? Estamos hablando de una familia de enfermedades tan complejas y que tienen comportamientos tan específicos y particulares que lo que más parecido podemos aspirar a tener como la cura del cáncer es tratamientos muy buenos para los tipos de cáncer más común, ¿ya? Eso es lo mejor a lo que podemos aspirar hoy, entendiendo cómo se produce el cáncer. Dicho eso, efectivamente hemos avanzado muchísimo en los últimos 50 años con respecto a los tratamientos del cáncer. Desde que nos enfrentamos a esta enfermedad, hace miles de años, el cáncer está descrito por primera vez en papiros del Antiguo Egipto, donde se describe el cáncer de mama, por ejemplo. Y los griegos también lo describieron, y de hecho cáncer viene de ahí, de estos tumores sólidos que tienen una forma particular, y alguien dijo, se parece a un cangrejo, cancros, y de ahí viene el cáncer, ¿cierta la palabra? Conocemos esta enfermedad, nos acompaña desde siempre probablemente, pero la naturaleza del cáncer solo comenzó a aparecer de manera clara a mediados del siglo XIX, cuando gracias al desarrollo de mejores microscopios pudimos entender desde el punto de vista celular a esta enfermedad. Y nos comenzamos a dar cuenta que había células muy pequeñitas que proliferaban, que formaban masas de tejido. Y ahí recién comenzamos lentamente a entenderla. Pero fue completamente refractaria a cualquier intento terapéutico durante la mayor parte de la historia. Y recién a mediados del siglo XX, inicios del siglo XX, comienzan a aparecer, yo diría que a partir de la época de la Segunda Guerra Mundial, algunas aproximaciones terapéuticas que comenzaron a mostrar que era posible de alguna forma retrasar el crecimiento de los tumores. El problema es que la mayor parte del tiempo, como el cáncer está formado por nuestras propias células, los efectos secundarios de los pacientes eran devastadores, porque si tú atacas a un cáncer, te estás atacando a ti mismo, porque está hecho de tus propias células. Y por lo tanto, si tú inhibes el crecimiento, la división celular, por ejemplo, que es lo que hace las células cancerosas mejor, dividirse muy rápido, en algún momento vas a afectar a tu propia fisiología. Y por ejemplo, el epitelio digestivo
se recambia muy rápido y requiere que esas células se renueven, el estómago, el intestino, y si tú tomas una droga que inhibe ese proceso, vas a afectar a tu propio estómago y a tu propio intestino, y va a haber efectos secundarios. Ahora, evidentemente, como las células cancerosas se dividen más rápido, van a ser las más afectadas, y eventualmente vas a ver que los tumores reducen su tamaño, ¿ya? Cirugía, otra forma que tuvimos de enfrentar, bueno, tomar un tumor y extirparlo. Y se podía hacer en algunas ocasiones, en otras ocasiones era imposible de hacer, y en otras ocasiones no tenía mucho sentido, porque cuando un tumor hace metástasis y ya no tienes un tumor localizado en el pulmón, sino que se distribuyó y lo tienes en el hígado, en el cerebro, en la columna, bueno, hay poco que hacer. No puedes hacer 20 cirugías para empezar a extraer tumores, porque además muchos de ellos no se ven a simple vista, son microscópicos y crecen muy muy rápido. Entonces un tumor que no viste hoy, en 2 meses más puede ser del porte de una pelota de golf. Entonces la cirugía funciona en algunos contextos, pero tampoco funciona en todos los contextos. La radioterapia, cuando se descubre la radioactividad y cuando aprendimos lo nociva que era para los tejidos de nuestro cuerpo, dijimos, bueno, pero a lo mejor en estos tumores que sí queremos matar, tal vez sirva la radiación localizada, y aparece la radioterapia. Entonces, cirugía, radioterapia y quimioterapia. Quimioterapia tiene una connotación un poco negativa. Cualquier tratamiento farmacológico es quimioterapia. Literalmente es terapia con químicos, y una aspirina es quimioterapia. Y un tratamiento permanente para la alergia es quimioterapia. Lo que pasa es que en el contexto del cáncer, la quimioterapia se entiende es como decirle si drogas a las medicinas, que son drogas, claro, ¿no? Son drogas. ¿Cómo se llama una farmacia en inglés? Drugstore, tienda de drogas. Claro, entonces, bueno, son drogas, son agentes químicos que se usan para tratar de controlar el crecimiento de un tumor. Pero es interesante como cuando uno habla de quimioterapia, automáticamente te trasladas al cáncer. Como que se tomó el concepto, aunque en realidad es más transversal, pero se habla de quimioterapia y uno va automáticamente al cáncer. Pero son drogas, son compuestos químicos, muchos de ellos de origen natural, modificados o completamente sintéticos, que tratan de impedir que estas células que perdieron el control por alguna razón sigan creciendo de manera desproporcionada. Eso es lo primero. Entonces, hablar de la cura del cáncer es utópico. Nuestra comprensión del cáncer es relativamente reciente, a pesar de que nos ha acompañado por miles de años y probablemente por toda la historia de nuestra especie. Y hasta hace poco tiempo atrás, lo único que teníamos era cirugía, quimioterapia o radioterapia. Y eso fue durante mucho tiempo, hasta que comenzamos a entender mejor a nivel celular. Y esto, de nuevo, quiero insistir porque lo comentamos en la sección anterior, por así decirlo. Ajá. Financiado con fondos públicos, investigación realizada en universidades, por investigadores que eran académicos, no trabajaban en las grandes corporaciones farmacéuticas, ¿ya? Que están ahí mirando, expectantes, que sale de los laboratorios. Sí. Y por lo tanto hay una historia, yo diría, reciente, de investigación que permite augurar que en el futuro, para muchos tipos de cáncer, vamos a tener tratamientos muy muy buenos, incluso, entre comillas, curas. Vamos a ver remisión de tumores en pacientes, que ya lo hemos visto, de hecho, para algunos casos bien específicos que podemos comentar más adelante, pero quiero ser bien claro en esto: la vacuna contra el cáncer es algo utópico, ¿ya? Y probablemente más que una vacuna, entendida como entendemos las vacunas hoy, no va a ser así. Tenemos estrategias muy distintas, y hoy día los tratamientos biológicos son, yo diría, los más prometedores. Hay 2 familias importantes ahí, podemos conversar de ellas, pero pensar en una vacuna como una inyección de algo que te va a hacer mágicamente desaparecer un tumor, no, son tratamientos tremendamente complejos, costosísimos, y que han sido desarrollados toda su lógica biológica, toda la comprensión de los mecanismos celulares desde la investigación universitaria financiada con fondos públicos, y que en algún momento alguien va a querer capitalizar. Y yo creo que ahí viene una discusión súper interesante con cómo el Estado se hace parte también de aquello, porque en algún momento tiene que decirle a las empresas: oiga, esta patente que usted tiene aquí, la hizo con esa investigación que yo financié, ¿cómo nos vamos ahí? Y eso viene, pero la vacuna contra el cáncer es algo de lo que yo creo uno puede olvidarse, porque el cáncer como concepto, la vacuna contra, no sé, las enfermedades infecciosas. Sí, contra enfermedades infecciosas virales. Como si fuera para todo, claro, todo. Sí, claro, o sea, y es que es algo que, como tú lo comentas, la gente
piensa en cáncer y lo engloba en una cosa, ¿no? Entonces dice, es la vacuna contra el cáncer o el tratamiento contra el cáncer. Y es muchísimo más complejo que eso. Porque como tú comentas, ¿no? Cada cáncer es diferente, cada célula de cada cosa es diferente. Y yo creo que es importante tenerlo claro porque muchas personas todavía creen que la industria farmacéutica, entre comillas, ya descubrió la cura del cáncer y no la quiere entregar. O que es una planta que crece de manera gratuita en una maleza por ahí y la industria oculta. Y dice como, no, no existe tal cosa. Nadie puede meter un secreto en un cajón. Ni siquiera nos aguantamos un chisme y nos vamos a aguantar la cura del cáncer. Imagínate que alguien sepa la cura. ¿Tú crees que se va a aguantar de ir a gritarlo en la calle? No, ya estaría haciendo cursos allá en Bacalar. Por supuesto, ¿no? Estaría lleno de premios por todas partes, lleno de galvanos, premios Nobel y todo. Entonces se ganaría la fama mundial. O sea, olvídalo. Entonces también es importante conversarlo porque cae esa vieja idea de que las compañías farmacéuticas están ocultando la cura. Hoy tal cosa no existe. Tenemos algunos avances bien prometedores para distintos tipos de cáncer, para otros menos, lo que explica además cómo la tasa de sobrevida para los distintos tipos de cáncer ha ido subiendo en el tiempo, pero más que eso no tenemos. Entonces es importante también entender al cáncer como lo que es una familia de unas 100 enfermedades que tiene cosas en común, como la proliferación descontrolada de las células, pero cada una con un tinte distinto, característico, que hace imposible que tengamos un tratamiento para todas juntas. Y ahora sí comentabas tú las dos nuevas vertientes o las dos opciones o investigaciones que han salido para los tratamientos nuevos contra el cáncer. Sí, yo diría que hay dos que son... Hay uno en particular que es casi ciencia ficción, que lo vamos a dejar al final. A ver. Y el otro también es que es una maravilla tecnológica. Durante mucho tiempo, investigadoras e investigadores del mundo que trabajaban en cáncer se hacían una pregunta fundamental. Y decían, oye, nosotros todos tenemos un sistema inmune que patrulla el cuerpo vigilando que esté todo en orden, ¿ya? ¿Por qué cuando nuestro sistema inmune se topa con un tumor, que es como tener una protesta callejera, ¿cierto? Una revolución social, y están tirando están tirando cócteles molotov, haciendo barricadas, saqueando tiendas? ¿Por qué el sistema inmune no lo ve? ¿Por qué pasa por alto esta revolución? Es que si no es brutalidad policíaca. Claro, pero es como, ¿por qué pasa esto? Es una pregunta fundamental. ¿Por qué el sistema inmune no ataca los tumores? Y fíjate que eso tiene que ver de nuevo con el hecho de que los tumores son nuestras células, que han mutado, que están un poco deformes, que están un poco cambiadas, pero son nuestras. Y nuestro sistema inmune está finamente regulado para no atacarse a sí mismo. Eso es fundamental. Si el sistema inmune se ataca a sí mismo, no sirve. Tenemos en guerra permanente. Bueno, y eso pasa a veces, y por eso que existen las enfermedades autoinmunes. Tu propio sistema inmune no te reconoce a ti, dice, oye, esto no es mío, y lo ataca, y sí es tuyo. Perdió la capacidad de reconocerse a sí mismo. Y se descubrió, estos son descubrimientos del año 70, se descubrió que los tumores que evolucionan súper rápido, como se dividen tan rápido y tienen tantas mutaciones, se van adaptando rápidamente a las condiciones. Y estos tumores tienen como una credencial que muestran, dicen, no, yo soy del cuerpo humano, y la tienen sobre representada, están llenos de credenciales. Estos All Access, como Homero en Los Simpsons, tengo mi All Access Pass. Entonces el sistema inmune le dice, ¿usted quién es? Y le muestra su credencial, All Access. Pásale, perfecto, señor. Pásale, no lo ataca. Y se descubrieron, estos se llaman puntos de control del sistema inmune. Antes de dispararte, el sistema inmune te pregunta, ¿tú quién eres? No es como la policía gringa, que te dispara primero, después te pregunta. te da 10 warning shots y luego ya te dice, oiga, ¿usted quién es? Identifíquese. Y dice, no, yo soy del cuerpo humano, de su cuerpo, mire, acá está mi credencial. Tengo varias credenciales por si no me cree. Y el sistema inmune lo mira y dice, ok, y se va. Y cuando se descubre esto, alguien dice, oye, ¿qué pasa si entonces inventamos alguna forma de tapar la credencial? De que el tumor no pueda mostrar su credencial. En ese caso entonces el sistema inmune va a reconocer al tumor como algo externo y lo debería atacar. Y ahí comienza, a principios de los 80, una investigación de nuevo en laboratorios, principalmente en Estados Unidos, financiada con fondos públicos del NIH, del National Institutes of Health, gastándose miles de millones de dólares por entender los aspectos fundamentales de aquello. Y se descubre que efectivamente uno puede diseñar
en este caso, anticuerpos, que son proteínas. Los anticuerpos se hicieron famosos durante la pandemia, son proteínas que produce nuestro cuerpo, y esas proteínas reconocen a otras cosas. Pueden reconocer, por ejemplo, a una proteína que está en la parte exterior de un virus. Y si el anticuerpo lo reconoce, lo marca. Y cuando lo marca, el sistema inmune va y lo destruye, ¿ya? Los anticuerpos hacen esas cosas maravillosas. Pueden reconocer espacialmente una proteína y se unen. Y cuando se unen, la marcan para que lo que sea que esté unido a esa proteína sea destruido. Entonces, los científicos dijeron, ¿qué pasaría si tenemos ahora un anticuerpo que reconozca la credencial y la tapa? Y va a atraer ahora a las células del sistema inmune, y las células del sistema inmune eventualmente van a atacar el tumor porque ya no tiene esta credencial. Y efectivamente se comenzó a desarrollar una familia de anticuerpos que se suma a otra tecnología que nace en el Reino Unido de la mano de un argentino, César Milstein, que de hecho gana el premio Nobel. Ellos descubrieron la forma de producir un solo tipo de anticuerpo. Nuestro cuerpo produce muchos tipos de anticuerpos. Por ejemplo, si esta cajita que tengo aquí fuese un antígeno viral, una proteína viral, nuestro cuerpo va a diseñar muchos anticuerpos contra distintas partes de esta proteína, y por lo tanto va a tener una familia de anticuerpos distintos. Eso no nos sirve en realidad para esto. Queremos un solo anticuerpo, uno que reconozca solo una parte, una específico. Esos anticuerpos se llaman anticuerpos monoclonales. Es un tipo de anticuerpo. Y César Milstein con sus colegas descubrieron la forma de hacer que en el laboratorio se produjera un solo tipo de anticuerpo, los monoclonales. Y el desarrollo de los monoclonales significó para César Milstein el premio Nobel, uno de los 3 argentinos que ha ganado el premio Nobel, el de química y medicina también en Argentina, por ese descubrimiento en particular. Y como sabíamos cómo hacer un solo tipo de anticuerpo, y sabíamos ahora que si hacíamos un anticuerpo que tapara la credencial de las células cancerosas, bueno, se diseñaron estos anticuerpos que ahora son inhibidores de los puntos de control del sistema inmune. Inhiben ese checkpoint. Cuando el sistema inmune le pregunta al tumor, dice, ¿tú quién eres? El sistema inmune, el tumor ya no puede decir soy tuyo, soy de tu cuerpo, porque está tapado por este anticuerpo. Y ahora el sistema inmune destruye el tumor. Tu propio sistema, es una terapia que hace que tu propio sistema inmune reconozca el tumor que está lleno de mutaciones, que ya no tiene credencial, y lo destruye. Ahora sí, la verdadera terapia de la autosanación, para aquellos que están preguntando. Claro, pero no se hace concentrándose ni meditando. Te tienen que perfundir de manera intravenosa un anticuerpo. Y ese anticuerpo, evidentemente, tapa esta señal, y ahora tu sistema inmune dice, esto es un tumor, no es parte del cuerpo. Y va y lo destruye. Ajá. Ahora uno podría decir, oye, pero esto está en todos los tumores. ¿Podría ser la cura del cáncer? No. ¿Por qué? Porque hay tumores que son más sutiles, que no tienen tantas mutaciones y que pasan desapercibidos. Hay otros que tienen un montón de mutaciones y esos sí son pillados rápidamente. Y de hecho, yo diría que fue una de las noticias científicas del año. Cuando hagamos este famoso resumen de las noticias científicas del 2022, por primera vez en la historia de la investigación con el cáncer, todos los voluntarios de un ensayo clínico pequeño, eran 18 en total, todos los que tomaron un anticuerpo específico contra una proteína específica que está en los tumores, todos los 18 remitieron el tumor en 6 meses. Estas personas, esto es importante, no tenían metástasis, estaban justo antes de la metástasis, en tumores de fase 3, en cáncer de colon y recto. Y cuando estas personas, que además, ojo, cáncer de colon y recto no hay uno, hay varios subtipos distintos, ¿ya? Esto fue para un subtipo de un tipo de cáncer. Estamos hablando de el subtipo MMR del cáncer al colon y el recto. O sea, es una fracción de todos los tumores de... Ya. Cuando a esos pacientes, que estaban además, quiero ser súper específico, en un estado en particular de la enfermedad, ¿ya? Para que entiendan los límites de la investigación, cuando a esas personas les dieron la droga, los 18 pacientes remitieron completamente todos los tumores, algo que nunca se había visto en la historia de la investigación contra el cáncer. Es impresionante. El mismo tratamiento para otros tipos de cáncer no genera ese efecto. De hecho, esta droga comenzó para cáncer de ovario. Para eso fue desarrollada.
y los investigadores, entendiendo cómo funcionaba este anticuerpo, y la idea detrás de él, dijeron, mira, tal vez también sirva para este otro tipo de cáncer. Y cuando lo probaron, se dieron cuenta que era una maravilla. 100% de remisión, 6 meses después del tratamiento. El tratamiento dura 6 meses. Y 6 meses después de terminado, el paciente que más había vivido eran 2 años y seguía sin tumores. O sea, se suspendió el tratamiento y durante 2 años no volvieron a aparecer los tumores, lo que es una noticia extraordinaria. Y esto evidentemente ahora que requiere más datos, más pacientes y más tiempo. Pero esa es una primera aproximación novedosa basada en investigación científica de punta, que utilizando esto que se llama los puntos de control del sistema inmune e inhibidores de los puntos de control del sistema inmune, permite que el propio sistema inmune del paciente ataque a los tumores, llegando a casos como el que te describía recién, que para un subtipo específico de cáncer de colon y recto, los tumores desaparecieron. Una maravilla. Yo no sé si este es el mismo ensayo en el que yo me di cuenta o leí que lo hicieron público recientemente, pero tenía yo entendido que tenía que ver con este grupo de investigación que está manejando esta tecnología de ARN mensajero. No sé si es... No, esto es otra tecnología distinta. Yo al menos no conozco terapias basadas en ARN mensajero que sean antitumorales. Okay. Las que yo conozco están basadas en otras tecnologías, como en este caso esta de los puntos de control del sistema inmune. Hay otra que es muchísimo más compleja, que es la que te decía que aparece ciencia ficción, pero yo al menos no estoy al tanto de tecnologías que basadas en ARN mensajero hayan conseguido este tipo de resultados. Puede que haya, porque no me sé todas las noticias científicas del mundo, pero yo al menos no la conozco. Ok. ¿Y cuál sería ahora sí esta nueva tecnología sacada de Star Trek o Star Wars? Por estoy viendo que eres... Sí. Es que, de partida, esta terapia se aplica una vez, y cuesta $500,000. Por eso se aplica una vez. Y no es que uno se tome una tableta o te perfundan algo en la sangre como en el otro, que era un anticuerpo. No, es muchísimo más complejo. Lo que se hace aquí es lo siguiente. Tú puedes, de nuevo, basado en la idea de que tu sistema inmune reconoce tumores y los puedes destruir, tú ahora podrías decirle al sistema inmune que ataque específicamente al tumor, y como enseñarle a reconocerlo. ¿Cómo hacemos eso? De nuevo, los tumores tienen en la superficie varias proteínas, muchas de ellas bien alteradas y que eventualmente podrían ser reconocidas por el sistema inmune. Habitualmente no son reconocidas porque además tiene credencial el sistema inmune y pasa por alto estas revisiones. Pero los investigadores pueden determinar, ¿cierto?, esas proteínas que son muy abundantes en los tumores y darle a tus propios linfocitos T la capacidad de reconocer esa proteína en particular. ¿Cómo lo hacen? Bueno, para poder reconocer esa proteína en el tumor, el linfocito T tiene que tener otra proteína que la reconoce. Es como una especie de anticuerpo, de hecho, que lo reconozca específicamente. ¿Cómo le enseño yo algo a una célula? No puedo enseñarle. Es imposible que le enseñe algo. Pero sí se puede hacer en el laboratorio. ¿Y cómo se hace? Bueno, primero se tipifica el tumor del paciente y se ve qué cosas tiene en la superficie. Se decide cuál es el mejor blanco. La proteína A es el mejor blanco, está en los tumores, súper abundante, está poco representada en el resto del cuerpo, vamos con la proteína A, esa va a ser nuestro blanco. A esa hay que apuntarle. Segundo paso, saco de la sangre del paciente sus linfocitos T, células blancas que son parte del sistema inmune. Se los saco. Le saco toda la sangre, pero después específicamente capturo a los linfocitos T, el resto de la sangre se la devuelvo. Tengo en una placa en el laboratorio a los linfocitos T del paciente. Y esos linfocitos T, ahora en el laboratorio, los infecto con un virus modificado genéticamente, que contiene las instrucciones para fabricar un anticuerpo que va a reconocer específicamente al tumor. Eso lo tiene por fuera, va a quedar por fuera en el linfocito T, y por dentro tiene otro pedazo de otra proteína que va a generar una vía de señalización interna que va a hacer que esta célula además se multiplique y siga atacando al tumor. Eso que lo hice en el laboratorio, se lo inyecto de vuelta al paciente. O sea, le perfundo sus propios linfocitos T, que fueron modificados genéticamente, están tuneados. Sí, están tuneados. Se los vuelvo a poner en la circulación y ahora estos linfocitos T nuevos
reconocen al tumor y se lo comen, literalmente lo asesinan, lo matan, lo destruyen. Y en el caso, esta terapia se llama CAR T-Cell, C-A-R-T, por Chimeric Antigen Receptor T-Cell, células T con un receptor quimérico de antígeno. Sí. Y esta terapia se aplicó en particular para una enfermedad que es se me fue. Es la ALL. Es un tipo de cáncer a la sangre. Ok. Un tipo de leucemia. Eso, gracias. Leucemia linfoblástica aguda. Ok. ¿Ya? Acute Lymphocytic Leukemia, de ahí viene la sigla ALL. Se probó para esa enfermedad en particular y el 100% de los pacientes también remitió. ¿Ya? Fueron 16 de 17, creo que fue altísimo el porcentaje de pacientes que remitió y que no necesitaron más terapia, fue una sola vez. Ahora, este tratamiento en su fase final fue desarrollado por una compañía farmacéutica, ¿ya? Y el compromiso que tienen es que si el tratamiento no funciona, no te lo cobran. Solo en el caso que funcione te van a cobrar, pero la última vez que miré, $470,000. El punto es cuánto de eso, porque ahora, hay una diferencia. Este es un tratamiento sumamente complejo. Todo lo que yo les conté, con los linfocitos T del paciente en una placa de vidrio, que además es infectado con un virus, tiene que ocurrir en condiciones de la más altísima asepsia, con personal altísimo. O sea, este tratamiento es carísimo hacerlo. Sí, estamos no solo el conocimiento de que en horas hombre, para que alguien más o menos lo ponga en perspectiva, es muchas horas hombre y aparte las horas hombre, o sea, es gente que te cuesta $1,500, $2,000 la hora. O sea, todos PhD, esa gente que... Sí. Estamos hablando acá de mano de obra extremadamente calificada, trabajando además en un taller extremadamente tecnificado. Sí, de los cuales son contadas, o sea, esas personas realmente son contadas alrededor del mundo. Y ahí sí hay un costo de producción que es altísimo, y eso yo lo concedo. Hay un costo de producción que es altísimo. Pero todo el conocimiento, el 90% tal vez del conocimiento que permitió generar esta terapia, fue financiado por el Estado. Entonces, es una conversación, como te contaba, que tiene que ocurrir en algún momento, pero a diferencia de otras terapias, en este caso, este es un tratamiento complejo, no es una droga que uno tome. Sí. Y ahí sí uno entiende que hay un costo gigantesco porque ocurre en un contexto determinado, con un personal determinado, por lo tanto, parte importante de ese costo no es la investigación y desarrollo, es el tratamiento propiamente tal, porque es a la medida. No es una droga genérica que uno le da, no, cada persona tiene su propio tratamiento, entonces claramente uno permite entender un poco los costos. Y esta terapia que se llama CAR T-Cell es otra de las terapias más nuevas y que en los últimos 10 años ha generado espectaculares resultados de investigación. Es que yo me imagino, o sea, yo soy ingeniero y he estado alrededor de diseño de procesos y todo esto. O sea, la gente que va a estar trabajando en ese proceso no es nada más en el cuarto con asepsia y todo eso, o sea, es gente con full traje de lo que sea. Y si a ustedes en la pandemia se les hacía difícil hacer sus cosas diarias con una mascarilla, ahora imagínense estarlo haciendo vestido así de ingeniero termonuclear, ¿no? Es Sí, claro. Y en función de lo microscópico, o sea, porque yo me imagino que no son cosas que estás manipulando con las manos completas, son... No, olvídense de los litros y de los kilogramos, estamos hablando de microlitros, microgramos, a veces mucho menos nanogramos de algo, con concentraciones ínfimas, se trabaja en una escala de laboratorio, en tubos de ensayo que son de 1 centímetro de alto, son muy pequeñitos, volúmenes chicos, todo es muy pequeño, todo es muy complejo, todo requiere un nivel de sofisticación y de equipo de laboratorio tremendamente complejo. Entonces, acá uno entiende que parte importante del costo tiene que ver con el proceso, porque es a la medida, es como que te hicieran un traje, como que un sastre viniera y te hiciera a ti, a tu medida, un traje con la mejor tela del mundo, y por eso se entiende parte del costo. Pero ciertamente el avance tecnológico y la comprensión a escala celular de cómo funciona el cáncer es un trabajo que tiene 4 décadas. Sí. Para terminar este tema de las nuevas tecnologías contra el cáncer, se ha hablado mucho de
las tecnologías sintéticas, que son este tipo nanobots o incluso robots programables que tú puedes programarlo como si fueran ayuda a tu sistema inmune y que o sea, sean de estas moléculas que se alimenten de ciertos tipos de tumores o algo así. ¿Eso existe o es ciencia ficción o dónde estamos en ese lugar? Estamos en un camino intermedio. No existe, pero tampoco es ciencia ficción. Yo diría que el uso más plausible para este tipo de tecnologías sería poder tener un sistema de entrega de droga que sea dirigido, porque, como te contaba antes, uno de los grandes problemas de la quimioterapia es que se entrega de manera sistémica. ¿No? Circula por tu cuerpo y como afecta o ataca a mecanismos conservados, tanto en las células cancerosas como en las sanas, la discriminación tiene que ver con que las células cancerosas se dividen más rápido, usan más y por lo tanto, finalmente a la larga, mata más células cancerosas que células normales. Si uno tuviera un sistema de delivery o de entrega de droga que fuera específico al tumor, ciertamente todos estos problemas tenderían a disminuir, no a desaparecer, pero disminuirían de manera radical. Y hasta donde yo entiendo, parte importante de esta tecnología de miniaturización, que permite tener sistemas de delivery de drogas muy dirigidos, apunta a esto, a poder dirigir al tumor, por ejemplo, específicamente una droga, y tener de alguna manera quirúrgica, insertar en el tumor una suerte de atractor, y luego que en la sangre circule una nanopartícula que va dirigida al atractor y llega al tumor, y recién ahí libera el principio activo. Sí. Eso sí está en investigación, no es una realidad todavía, entiendo yo, pero tampoco es ciencia ficción, y es algo que eventualmente podría ocurrir, lo que le daría algo así como a la quimioterapia un salto, sería como una quimioterapia 4.0. Sí, ya completamente no enfocada, que yo entiendo precisamente eso, que el problema de las quimioterapias y los tratamientos del cáncer es que no discriminan, o sea... Son sistémicos, claro. Entonces, tendríamos una quimioterapia que toma los elementos de la radioterapia, o sea, tomaría los elementos de la especificidad espacial de la radioterapia, pero con la versatilidad de la quimioterapia. Y eso ciertamente es algo que podría en el futuro obtenerse utilizando este tipo de nanobots o nanopartículas que darían más especificidad a la quimioterapia. Sí, que nanobots no es necesariamente robots chiquitos, o sea, nanobots son moléculas, o sea... Son sistemas complejos que pueden navegar y que eventualmente pueden ayudar al delivery, ¿cierto? La entrega de algunas drogas en un lugar muy específico para evitar los efectos sistémicos. Wow. Los efectos secundarios del cáncer, porque hay mucha gente que también yo lo platicaba con esta doctora que sobrevive el cáncer para ser discriminado y para pagar una deuda impagable. Entiendo que los tratamientos son difíciles pero no sé si hay veces que valoramos más la vida de lo que debiéramos. Pero, ¿cómo? O sea, ¿crees que estos nuevos tratamientos también nos ayuden? Porque hay mucha gente que queda o estéril o queda con un sistema inmune comprometido precisamente por los tratamientos agresivos. También estas deudas, o sea, que por ejemplo en Latinoamérica, si en Estados Unidos deber $500,000 por un tratamiento es un problema, ahora imagínate eso en Latinoamérica. Son varios problemas que se atacan, a mi entender, desde puntos distintos. La naturaleza del cáncer hace que la mayor parte de los tipos de cáncer que existen afecten a personas que ya pasaron la edad fértil y por lo tanto el tema de la esterilidad, por ejemplo, por un tratamiento, la verdad es que no es relevante. Para otros tipos de cáncer sí es relevante, pero para ir distinguiendo, son mucho más frecuentes y por la naturaleza del cáncer, porque el cáncer puede ser entendida como una enfermedad que se produce por la fatiga material. Vivir es estresante, no solo por el estrés del trabajo, por ejemplo. Es estresante porque nos expone a sustancias químicas producidas por el metabolismo regular, que pueden ser tóxicas para el cuerpo, y además a otras toxinas ambientales, y por lo tanto, entre más tiempo uno viva... Que eso se relaciona al tema de envejecer, ¿no? O sea, que vamos también nosotros envenenando nuestras células. No, y el hecho de que nuestras células se dividan, no es perfecto el proceso. Y hay mutaciones que emergen, es como la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Si fotocopian una carta 1000 veces, en la fotocopia 1000 ya no se va a leer bien, ¿ya? Y eso es algo que ocurre también con nuestro sistema de copia de información. Es muy preciso, pero no es perfecto. Y comete un error cada varios millones de veces, entonces, y esos errores se acumulan. Y por lo tanto, hay una relación directa entre la longevidad y el cáncer. Directa. Entre más uno vive, más probabilidades tienes de que te dé algún tipo de cáncer, ¿ya? Fatiga material, obsolescencia programada, si quieren. Nunca me acuerdo, es una obsolescencia programada, ¿no? O sea, obsolescencia programada. Literalmente, sí. Es parte de la vida, el mismo mecanismo que nos permite vivir lentamente va haciendo que nuestras células sean más defectuosas.
Y por lo tanto, como te decía, la mayor parte de los cánceres afecta entonces a personas que ya pasaron la edad fértil. Existen evidentemente algunas excepciones, y ahí cambia el valor del tratamiento. Un niño o una niña con un tipo de cáncer que puede ser agresivo, y el tratamiento también es agresivo, pero si sobrevive, tiene toda la vida por delante. Sí. Cuando estamos hablando de una persona que tiene 90 años, que ya vivió una vida plena, y que tiene un tumor complejo de tratar, y que a lo mejor el tratamiento va a ser devastador, bueno, ahí es donde los comités de médicos deciden qué es mejor para el paciente. Si es un paciente que está postrado, que ya no sale, que no tiene vida social, y que el tratamiento le va a producir dolor y sufrir, o sea, no tiene mucho, ¿te das cuenta? Entonces, sí, ahí es donde se aplican terapias paliativas y otro tipo de caminos. O sea, no se le apunta a todos los cánceres de la misma manera. Todo depende del paciente, de su historia de vida, del contexto. Entonces, son decisiones complejas. No es que el médico decida sencillamente tampoco. Es algo que se conversa con el paciente y con su familia. Si hay un tratamiento que eventualmente puede ser demoledor, pero si logras pasarlo bien, tus posibilidades de vivir varios años más de buena forma, sin perder calidad de vida, ¿vale la pena? Bueno, ahí vale la pena. O sea, vale la pena tal vez. Entonces, ¿te das cuenta? No todos los escenarios son distintos. Y esto es algo que tiene que conversarse caso a caso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con las secuelas sociales del cáncer? Bueno, eso es cultural, ¿ya? Y eso ciertamente va a requerir un trabajo de educación con la población de largo aliento. Y lo otro más complejo es lo que pasa con las deudas. Y eso ya tiene que ver no con la ciencia, tiene que ver con los estados. Y cómo los estados deciden que van a asumir este costo. La ganancia económica va a ser lo único que nos va a mover, estamos jodidos, ¿ya? Porque se van a desarrollar tratamientos carísimos que solo van a poder pagar unos pocos, pero esos pocos que paguen van a financiar a la industria. Entonces la industria va a decir, no hay problema. Si de cada 1000 enfermos con cáncer, solo 2 pueden pagarme, esos 2 que me pagan me mantienen funcionando. Cuando a lo mejor la lógica es distinta, es decir, bueno, si el tratamiento es más accesible, ya no van a ser 2 de 1000, van a ser 500 de 1000. Y si cobro menos, igual, ¿te das cuenta? Entonces sí. Pero eso no lo van a hacer las compañías farmacéuticas de buenas a primeras. Va a requerir regulación por parte del Estado, por una parte, pero por otro lado un compromiso del Estado. Sí. Porque está siendo cada vez más demandado el que la salud es un derecho de las personas. No puede ser un negocio como fabricar relojes. Entonces, yo creo que también es una lógica que es distinta, que tiene que ver con cómo un tratamiento médico es visto exactamente igual que un reloj de lujo. Y no son lo mismo. Tú puedes vivir sin un reloj de lujo. Tú no puedes vivir sin un tratamiento contra el cáncer. Sí. Entonces, hay una lógica de cómo entendemos lo que es un negocio que es compleja también. Y entra en una vereda donde la regulación va a ser muy importante. Y por eso te hablaba siempre todo el rato de cómo el Estado tiene que asumir su rol de socio en este negocio. Sí. Y el Estado dice, oye, yo financié toda la etapa inicial de este trabajo y las primeras 3 décadas de investigación en el laboratorio para entender los aspectos fundamentales de este problema fueron financiados por mí. Yo le pasé millones de dólares a estos investigadores y todos ellos generaron todo este conocimiento que después usted tomó y produjo este tratamiento. Y me parece fantástico, pero ¿cómo vamos ahí? Sí. ¿Cómo usted va a retribuir esto? Y no estoy diciendo que le deban pagar al Estado, pero de alguna forma negociar de que el costo final refleje esa inversión estatal inicial, que fue financiada con dinero de impuestos, porque los estados producen mucho dinero más allá de los impuestos. ¿Y de dónde salieron los impuestos? Del bolsillo de las personas que trabajan, y de las que pagan impuestos, de las que... Chuta, somos nosotros mismos entonces los que financiamos eso. Entonces, si yo financié la etapa inicial de investigación, no quiero que me cobren de nuevo eso. Ya lo pagué. ¿Te das cuenta? Entonces, pero eso va a requerir fuertes regulaciones y una conversación distinta entre todos los entes, entre el Estado, entre la industria, las universidades y la sociedad civil. Y esa es una conversación compleja porque los tratamientos más efectivos, ciertamente, van a ser cada vez más caros. Mira lo que está pasando en Estados Unidos con la insulina. El costo de la insulina para alguien que no tiene seguro de salud es tan alto que hay personas que han muerto porque no han podido comprar sus dosis de insulina o han tenido que fragmentarla y nos inyectan toda la dosis para que les dure el día completo, la parten en varias y ponen en riesgo sus vidas solo porque hay un sistema que cobra demasiado caro por una droga que a esta altura no tiene ningún misterio, que fue la primera droga transgénica de la historia, producida en bacterias el año 83. O sea, a esta altura
todo el costo de eso ya hace rato que se amortizó. A mí me sorprende porque yo tengo entendido que incluso la patente de la insulina la vendieron en $1, justamente para que no hubiera esas barreras económicas, ¿no? Claro, cuando inicialmente, en los años 20, cuando se descubre la forma de purificar insulina desde páncreas de animales, los investigadores canadienses, dueños de la patente, vendieron la patente en $1. Está a ese nivel. Hoy nadie hace, muy poca insulina animal, la mayor parte de la insulina del mundo es transgénica. El gen de la insulina está clonado en bacterias, las bacterias sintetizan insulina. No es caro. Entonces, ¿por qué tan costosa? Bueno, porque se convirtió en un negocio. Y cuando la salud se convierte en un negocio, y cuando la oferta y la demanda es lo único que importa, chuta, tenemos un problema. No puede seguir funcionando así. Por eso te decía que es una discusión que es distinta, que tiene que ver más con nuestra relación con las empresas, con el Estado, y cómo entendemos a la salud como un derecho, no como un negocio igual. Político, ¿no? Exactamente, es mucho más político que científico. Ahora, evidentemente, desde la ciencia hay mucho que decir, sí. pero tengo la sensación de que es un tema que requiere que todos los actores sociales participen. Así es. Pues ojalá, Chile ahorita está en una oportunidad de oro. Ahí esté haciendo un draft de lo que les gustaría. Ya no fue. Se votó ayer y se rechazó. Entonces, ojalá sí. Fue bien interesante el proceso porque se convirtió en el prospecto de convención, de constitución más progresista del mundo, que entre otras cosas reconocía y garantizaba el acceso a derechos sociales como a la salud. Pero estos cambios sociales son complejos y particularmente en nuestro país, Chile, es un país, yo diría que en su raíz muy, muy conservador. Y los cambios producidos tal vez asustaron a mucha gente, y además hubo una campaña de desinformación grotesca. Hay muchos factores que influyen, no hay uno solo que uno puede identificar como el gran factor. Y finalmente este borrador, que era una gran oportunidad, fue rechazado, pero lo interesante es que la discusión con respecto a los derechos sociales en vivienda, en salud, en seguridad social, ya está instalado, y la gente no se va a olvidar de esto. Y por lo tanto tengo la sensación que vamos a avanzar en esa dirección. Pero en particular en el caso de la salud, y particularmente en el caso de estos tratamientos mucho más tecnológicos y más costosos, tengo la sensación que la discusión ya se inició a escala global. Y lo único que nos queda ahora es ver cómo los estados y las empresas, más la sociedad civil, van a decidir cuál es la mejor forma de acceder de manera equitativa a los beneficios sociales de la ciencia. Sí, es una discusión muy importante, un poco política, a lo mejor para otro panel y otro contexto, para no meternos en eso. Y ya para terminar, Gabriel, porque ya tenemos aquí una horita y media, muy divertida, por cierto. Te tenía ahí unas preguntitas ahí de ese, pues de las que te gustan, ¿no? Porque los perros mueven la cola. Y la primera es, a ver, Gabo, ¿por qué nos da comezón? Pero es re interesante. Fíjate que cuando yo empecé a explorar estas preguntas, parte importante de la investigación que ya existía es bien antigua, y las explicaciones son interesantes porque usualmente la pregunta ¿por qué nos da comezón? Es imposible de contestar, nadie sabe por qué. Entendemos el mecanismo, pero entender en términos evolutivos qué explica eso son las hipótesis. Y hay varias hipótesis, y una de ellas tiene que ver con que es un subproducto de un sistema de detección, por ejemplo el caso de las cosquillas, que te permite sacarte un insecto que te camina por el cuerpo. Entonces, al detectar eso, produce una sensación particular y pasa, y uno a veces siente algo, y lo primero que hace, instintivamente se golpea, ¿ya? Pero está este otro mecanismo que es la cosquilla profunda, esa cosquilla que te hacen en el estómago, por ejemplo, y uno adopta una postura bien particular, como que se vuelve bolita, y se echa al suelo, y adopta una suerte de postura en la que ya no hay lucha, te rendiste. Y es interesante porque hay quienes creen que efectivamente esa es una postura que viene de aquello, de un animal que se rinde completamente, dice ya por favor basta, me rendí, ya no funciono. Y es interesante porque en las personas que se están riendo producto de las cosquillas, se activan en el cerebro zonas equivalentes a las personas que se ríen de un chiste. Pero se activan también otras áreas del cerebro que tienen que ver con el estrés y con otras conductas que no están vinculadas al humor. Entonces es bien interesante porque la risa parece ser parte de la respuesta, pero no la respuesta completa. Y cualquiera que de pequeño haya pasado por la experiencia se va a acordar de que te hayan hecho cosquillas hasta hacerte llorar, que fue tanto en un momento que ya no era algo divertido y se convirtió en algo tremendamente estresante. Entonces, es algo bien particular lo que ocurre con las cosquillas,
el por qué pasa eso, solo tenemos hipótesis, entendemos un poco mejor los mecanismos, y eso es algo de lo que se ha investigado, porque esto se investiga, por supuesto, algo de lo que se ha investigado al respecto. Y eso se relaciona también con la comezón, o sea, la cosquilla, la comezón. Claro. Porque creo que es diferente, ¿no? La cosquilla es como, sí, ay, no, y la comezón es más como... Se cree que tiene un origen común, que la cosquilla deriva de una comezón que, a partir de las relaciones humanas, ¿cierto?, evolucionó por un camino distinto, pero en su origen, sensorialmente vendría de ahí. Ok, ahora el follow-up de esa pregunta. ¿Por qué no rascamos? O sea, porque cuando te rascas se te quita la comezón, o sea, que te da así una comezón y luego te rascas y se siente rico, o sea, ¿por qué? Fíjate que eso es tremendamente interesante porque sensorialmente hablando hay un estímulo en un lugar y al momento de sobreestimular el mismo, porque en el fondo tienes que tocarte un lugar en particular, y el sobreestímulo es el que hace que se termine eliminando la comezón. Funciona un poco como la analgesia, ¿ya? En ese caso en particular yo no tengo del todo claro el mecanismo que existe en la comezón y el mecanismo de por qué rascarse elimina la comezón, pero probablemente se vincula con el hecho de que hay un estímulo sensorial que al ser de alguna forma saturado hace que se termine. Y esa saturación, ¿cierto?, elimina finalmente el estímulo. Es interesante porque nuestros niveles de saturación sensorial funcionan muy bien. Y en el caso tuyo, por ejemplo, que usas anteojos, ¿te ha pasado que buscas los anteojos teniéndolos puestos? No, bueno, o gente que usa reloj y que no lo siente, o la ropa. Después de un rato no sentimos la ropa. Porque sensorialmente el cerebro dice, este estímulo no me sirve, lo voy a apagar. Y a mí me pasó muchas veces que yo buscaba los lentes y los tenía puestos, ya no los sentía. O el reloj que ya no lo siente, o con la ropa, que es lo más típico. Y eso es porque hay un estímulo sensorial repetido y el cerebro dice, ¿sabes qué? Este estímulo es solo ruido. Por ejemplo, nosotros vemos nuestra nariz siempre. O sea, la nariz siempre la estamos viendo. Simplemente... tú la sacas del campo visual, la ignoras, pero está ahí. Pero la ignoras. Y a todos los que lo escuchan por primera vez van a decir, a ver, se van a dar cuenta que siempre está en su campo visual. Se están mirando ahora mismo, están poniendo atención a la nariz y se han descubierto que está ahí. Y otra preguntita, Gabo. ¿Por qué lloramos cuando estamos tristes? O sea, ¿por qué nuestra tristeza... O sea, entiendo que cuando te ríes mucho, a lo mejor acabas llorando por el estrés que te genera, hasta el simple hecho de flexionar todo tu cuerpo, ¿no? O sea, de ponerte durito por la risa o la carcajada y estrés. Pero ¿por qué cuando nos ponemos tristes? O sea, ¿por qué lloramos? ¿Por qué se nos salen lágrimas? De nuevo, es imposible contestar esa pregunta. Nadie nunca va a saber por qué. Pero lo mejor que tenemos son muy buenas hipótesis. Y hay hipótesis que son muy, muy buenas. Hay mecanismos que maximizan la sobrevivencia del individuo. ¿Ya? Mecanismos que están profundamente escritos en nuestra evolución, en nuestra historia evolutiva. Si tú vas caminando por la calle y ves a un niño o una niña llorando, ¿cuál es tu instinto en ese caso? Que estás solo, por ejemplo. Está un niño solo llorando desconsoladamente en una calle y tú vas pasando por ahí. ¿Qué instintivamente querías? Pues protección, o sea, empatía. Te acercas a preguntarle qué te pasa, estás bien, estás perdido. Si ese niño, por ejemplo, se perdió, está completamente perdido y no llora y actúa de manera normal, nadie se va a acercar a él. Nadie. Llorar es una forma de decirle al resto que estás sometido a un altísimo estrés, que te perdiste, que tienes miedo, que tienes hambre, y por lo tanto otro te va a ver y va a saber automáticamente que te pasa algo malo. Oye, esa persona que está allá no, vas a saber, te está diciendo. Entonces, al externalizar esa emoción, tú maximizas tus posibilidades de sobrevivir. Porque si estás con hambre y tienes frío y tienes miedo, te perdiste, no estás con tu grupo, y alguien te ve y ve que estás estresado y empatiza contigo y te cuida y te alimenta, vas a sobrevivir. Si no eres capaz de llorar, te mueres. Y por lo tanto se cree que este es un mecanismo que está profundamente escrito en la evolución y que permite comunicar que estás sometido a un altísimo estrés y que necesitas ayuda sin decirlo, incluso en otro idioma. Si yo te tomo a ti y te llevo a República Checa y tú no hablas checo y vas a un niño, te va a pasar lo mismo porque es universal además. Entonces eso es lo que es la mejor hipótesis que tenemos hoy para explicar por qué es importante externalizar físicamente el estrés y llorar. Sería una señal de alerta y avisa al resto.
Ajá, que imagino que ya todos sus derivados como el estar viendo ahí a Marimar o a Betty la Fea estar llorando cuando la rechaza el licenciado y todo esto, ya es porque se atraviesa el lenguaje, ¿no? Y ya al momento de racionalizar nuestros pensamientos, pues hacemos conexiones diferentes. Y tú estás empatizando con el personaje. Una forma de comunicar emociones que es bien particular, porque tú además reconoces que le ha ocurrido algo triste, que tú también lo reconoces como triste, y te sientes triste. Y por lo tanto, y eso es una cualidad humana, el poder empatizar con las emociones del otro, incluso con una cara. Y tú miras a alguien y reconocer que está enojado es importante también, porque es un mecanismo de defensa. Sí. ¿Quién le iba a ir a meterle pelea a alguien que está enojado? No es bueno, entonces mejor te retiras. Y uno sabe cómo actuar, es parte de la comunicación no verbal. Poder interpretar las emociones en las caras de los otros es también una facultad sumamente importante, y hay personas que la pierden y son incapaces de reconocer expresiones humanas fundamentales, y es tremendamente interesante. Pero los mamíferos funcionan así, ¿no? O sea, porque yo veo los perros, los gatos, o sea, como que los mamíferos tienen como ese mismo código de leer los rostros, ¿no? Ojo con eso, las mascotas que habitualmente están con nosotros pueden aprender cierta forma de comunicarse gestual que puede funcionar. Okay. Pero no debemos olvidar que tenemos la tendencia a mirar con una mirada que es profundamente antropocéntrica el comportamiento animal. Entonces de repente alguien ve un caballo, alguien ve un caballo con una lágrima y dice, oh, tiene pena. Dice, no, a lo mejor se le irritó el ojo. No, exactamente. Pero tenemos los seres humanos la costumbre de ponernos en el centro de toda la interpretación del mundo. Entonces, si ven un animal con una lágrima, no es que esté triste. Oye, pero si yo veo un león que me va a poner, o un perro, ¿no? Los perros cuando un perro callejero que se estresa, les ves las facciones y sabes si el perro está enojado, ¿no? Y son formas de comunicarse que uno aprenda a reconocerla. Y no reconocerla puede ser peligroso. Pues si un perro te está mirando y levanta acá, ¿cierto?, el labio superior y te muestra los dientes, ¿no? y gruñe, y tú te acercas a hacerle cariño, eres un bruto, ¿cierto? ¿Cómo no reconociste todos los signos de que un perro está estresado y te va a atacar? Te crees muy César Millán. Claro, no somos todos domadores de perros, entonces y eso uno lo aprende, y los perros se comunican, y efectivamente un perrito, y de hecho en términos evolutivos es precioso, porque hace poco vi un estudio que analizaba la estructura del ojo en los perros. Y hay una cosa bien particular en la mirada de los perros que no tienen otros animales, que es la esclerótica blanca, la porción blanca del ojo. Que los perros es visible y que permite imitar a la mirada humana. Es más, la mirada de un perro es más parecida a la mirada humana que la mirada de cualquier otro animal, porque predomina muchas veces la esclerótica blanca y la pupila de color. Y los perros han aprendido a mirar de cierta forma y comunicarse usando esa forma de mirar. Y nosotros al mismo tiempo nos conmovemos con esa mirada. Bueno, el perro es una creación humana. El perro es una creación humana, sí. O sea, animal doméstico por excelencia. Ajá. Primer animal doméstico de la historia. Si en este planeta no existieran humanos, tampoco habría perros. Ajá. Y mucho menos Pox. Ahí. Y mucho menos Pox, que a esta altura están un poco prohibidos, porque son razas que lo pasan muy mal toda su vida. Crueldad animal. Y ya la última pregunta, Gabriel, antes de que nos vayamos a hablar más de perros y cosas así. ¿Por qué nos reímos? Y cuando algo cuando nos causa gracia, porque supongo que también esto es un trait evolutivo, pero yo no veo que los primeros pobladores estuvieran contándose chistes, ¿no? Entre ellos. Es otra pregunta fascinante, porque se ha abordado desde la filosofía. Una cosa es la sonrisa, que todo el mundo sonríe igual. Tú haces reír a un chino, a un mexicano, a un inglés, van a reír igual. Y la carcajada. Si tú pones 2 puntos y un paréntesis cerrado, es una risa. El emoticón de sonrisa. Ajá. Porque además nuestro cerebro tiene tendencia a ver caras. La pareidolia, ¿cierto? Este fenómeno de ver caras en caja, en objetos, porque evolutivamente es mucho mejor confundir a una roca con una cara que no ver una cara real, ¿ya? Sí. De nuevo, tiene una función que es adaptativa. Entonces es importante eso. Pero por otra parte está la risa, que ha sido estudiada desde la filosofía, la psicología, la biología, y es fascinante. Esa capacidad de reírnos y de reírse finalmente es una forma de comunicación. Y si tú tienes que dar una charla y haces reír al público, te estás comunicando con ellos.
están pensando, cuando alguien se ríe de un chiste, tú sabes que está pensando lo mismo que tú. Lograste que pensara aquello. Ahora, ¿por qué produce risa eso? Y hay muchas hipótesis al respecto. Una de esas tiene que ver con que se genera una incongruencia que es revelada. Y cuando se rompe la incongruencia, uno se ríe. Y ese sería como el remate del chiste. Sí, el momento de ruptura de la tensión, ¿no? Claro, exactamente. Los griegos pensaban que no, que básicamente era que uno se reía de las desgracias. De hecho, hay un viejo un dicho en el humor que dice: el humor es tragedia más tiempo. O sea, una tragedia, cuando pasa suficiente tiempo ya te puedes reír de ella. Y yo diría que es una de las primeras teorías del humor. Hoy día hay teorías que son un poco más complejas, que tienen que ver con esta suerte de incongruencia que se produce en el relato, y cuando se rompe esa incongruencia, cuando finalmente se revela el chiste, eso es lo que, esa liberación de tensión, esa es la que produce el humor, entendido como esta carcajada que además nos permite comunicarnos. Y de hecho mucha gente se ríe sin entender el chiste, porque todos están riendo. Y sencillamente te ríes porque todo el mundo se rió y tú no quieres ser distinto, quieres pertenecer a ese grupo. Entonces finalmente se convierte también en una herramienta que permite generar grupos más cohesionados. Sí, no sé, yo tengo una teoría que la primera risa se esbozó allá en la época de los cazadores, cuando pensaron que el mamut se había comido a Trucutru, y de repente Trucutru se levantó de la pila de popó del mamut, y todos no sé, o sea, porque es un sentimiento muy visceral, ¿no? O sea, te sale de la boca del estómago la carcajada, ¿no? Y por eso las carcajadas falsas son fáciles de reconocer también. Ajá. Claro. Probablemente fue así la primera carcajada. Pensar que se había muerto este sujeto y sale, ¿cierto? De ahí se libera esa tensión y eso produce risa. Sí, siempre va a ser muy interesante la conexión fisiológica a la reacción a emociones, ¿no? Pero es muy extraño ver cómo generalmente nosotros reaccionamos de la misma manera como especie, ¿no? A algo gracioso, dependiendo del humor, dependiendo de la risa. Siempre la risa es igual, la carcajada es igual, llorar es igual. Es algo muy raro, pero ya esperaremos un libro, ¿no? De Gabo Tuitero que lo explique. Esperemos. Pues Gabo, te agradezco mucho tu tiempo. No, encantado. Sé que tienes una agenda muy apretada y de verdad siempre es un placer hablar contigo. Algo, no sé, que quieras anunciar, o que quieras platicar, o que quieras, no sé si vas a salir de Chile en sí, gira o algo, de hecho, tu libro. Voy primero a agradecer la conversación, como siempre, tremendamente entretenida, y voy a ir a México. Voy a ir a Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la Feria Internacional del Libro más importante de América en castellano. Y voy a estar allá a fines de noviembre y principios de diciembre. Tengo varias actividades programadas, así que será un placer estar por primera vez en tierras mexicanas compartiendo con el público de Guadalajara. Y es un viaje muy anhelado porque me habían invitado antes y por pandemia no pude ir. Se canceló los eventos presenciales, pero ahora cuando volvió la presencialidad se acordaron de mí, así que me volvieron a invitar. Así que estaré encantado de estar en Guadalajara entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre en la Feria Internacional del Libro, que me tiene muy, muy ilusionado porque es un evento al que le tengo muchísimas ganas hace mucho tiempo. Así que muy pronto estaré por México, en Guadalajara. ¿Tu primera vez en México? Mi primera vez en México. Me imagino que vas a tener guías excepcionales, pero si no, sí, te voy a contactar con alguien para que te lleve a comer. Eso es lo que, fíjate que en mi agenda está 1, ciencia, 2, comida. Es que tienes que ir, o sea, yo siendo mexicano, cada vez que regreso a mi México es, ok, comer y ver gente, y cruzo una con la otra, tengo que ver a este número de personas, tengo que comer en este número de lugares, haces tu cruce ahí en donde los ves. Te vamos a hablar entonces. Pues muchas gracias a todos los que están aquí. Pues sigan a Gabo Tuitero en todas sus redes. Su podcast, La Ciencia Pop, ya está en YouTube también, ¿verdad? Algunas cosas estuvieron en YouTube, pero la verdad no soy un gran productor de contenido en YouTube, pero sí el podcast, que anda muy, muy, muy bien. La Ciencia Pop, y bueno, todos los libros de Gabriel León están también en Amazon, los encuentran en plataformas digitales por si los quieren leer, y comentarlos, por supuesto, siempre encantado. Y como decías tú, @Gabo Tuitero, tanto en Twitter como en Instagram. Y pues ahí la dejamos, muchachos. Muchas gracias a todos y pues nos vemos en la siguiente. Encantadísimo. Cuídense, que estén bien, que la ciencia los acompañe.